in phurake cheyen somo như can tu nhẹ in phurake cheyen somo như can tu nhẹ Hoy día yo voy a hacer un pisco. Esa es una comida antigua que hacía mi mamá en Padre la Casa en Temuco. Yo nací allá y mi madre hacía esta comida, se llama pisco. Aquí va el haba y la arveja, que lo más duro va a la olla, a la chaya. Yo estoy haciendo esta comida a la antigua, que en el fogón. Aquí están los porotos, que lleva arveja, poroto y haba seca. Esto todo es seco. Se echa a remojar un día antes para que se ablande más rápido en la cocción. Son 5 ajitos y una cebolla entera, ¿ya? Este plato alcanza como, según la cantidad de personas, son como para 10 personas, yo creo, porque esto rinde mucho. Cuadradito se corta la cebollita. Antiguamente se le echaba manteca o grasa. Ahora me gustaría echar a cocer el trigo para hacer los catutos, porque mientras se hierven las ollas, hacemos otras cosas, para adelantar las cosas que tenemos que seguir haciendo. Vamos a aprender esta cocina porque vamos a cocer el trigo para hacer el tren, que es el catuto. Esto es un pan que antiguamente se comía. Esto es trigo, ¿verdad? Este trigo tiene que cocerse para poder hacer los catutos. En esta olla. Ahí está. Hay que estar el trigo a punto para pasarlo en el molinillo y hacerlo catuto. Esto está picadita en cuadrito, ¿verdad? Tiene ajito picado y la cebolla. Vamos a echarla ahí para que se fría un poquito. Y ahora le vamos a echar un poco de orégano que tenemos acá. Y siempre lo pisco, todas las cuestiones de legumbre tiene que llevar orégano. A la vez le vamos a poner el trigo a la olla que lleva los porotos, la arveja, y están ya cocidos. Vamos a echarle esto porque esto le da la consistencia al pisco, el trigo. Ya está listo esto y está listo esto. Ahora le echamos a la olla, a la olleta. Todo. Y ahí que se siga cociendo. Todo es 1 hora más o menos de cocción. En total, sí. Al pisco le vamos a echar la sal para que tenga salsita, ¿ya? Para que quede rica.
ahí más o menos. Ahora voy a picar la verdura que se le va a echar, que esta es espinaca. Yo lo pico todo con palo. Antiguamente se le echaba yuyito, que eso salía en los trigos antiguos. Mi mamá recogía eso en los trigales. El yuyo se comía igual que la selga, con hecho ensalada. Mi mamá era de la verdura, de muchas verduras. Y la selga, el repollo, todo eso, ella lo echaba en la comida. Ahora le voy a echar apio. Ahora yo voy a hacer, voy a botar el trigo, voy a botar el agua al trigo que está cocido ya para hacer los catutos. Esta agüita. Aquí está el trigo. Ya, aquí tengo el trigo cocido para hacer los catutos. Ahora voy a pasarlo por la máquina para empezar a hacer los molcanes. Tengo que hacerlo con la mano porque antiguamente la gente lo hacía con la piedra y con la misma piedra lo pasaban y se hacían los catutitos. Y yo lo hago más chiquitito porque mi mamá hacía una lengua de vaca. Estos son los pancitos que comían la gente antigua. ¿Ven? Usted puede alinearlo con lo que usted quiera comérselo. Puede ser tostado, con queso también, con mantequilla, con mermelada, o con ají. Antiguamente la gente lo comía con puro ajicito. Hacían un pebrecito y se lo comían con pebre. También se puede hacer de garbanzo, de arveja. También se puede hacer con verdurita cocida. Todas estas cosas las estoy innovando. Pero esto se puede comer de diferentes maneras, con miel, con mermelada, con queso, con distintas cosas. Voy a servir el pisco. Yo estoy sentadita aquí, pero porque está muy bajita la parrilla. Y para que la persona se sirve así, con mucha verdurita, como dije. Ahí hay un plato. Esto es melchén. Esto es catuto, se puede comer con pebre. Aquí tengo un pebre. Y se puede comer con mantequilla, con queso, con mermelada y miel. Es muy rico, es neutro, no tiene sal, absolutamente nada, no tiene ningún otro aliño. Esto lo puede comer cualquier persona, que realmente es rico, ¿verdad?
nhị đôi con mèo mà lê con mèo nhìn nè quen mà lê con mèo nhìn nè quen mà lê. Le agradezco y además de eso, que si yo, realmente yo soy muy nerviosa. A mí me gustan las cosas muy rápidas, quizá todavía, porque yo en un poco tiempo más, quizá voy a tener los 80 años, y por eso quizá a mí me gusta que camine rápido todo. Siempre fui así, así que así le pueden preguntar a mis hijos cómo era yo de caminar rápido. Levantarme tempranito, salir caminando, todo eso. Gracias. Chanto mai pulamien. Ta in phút ra kê che yen so mo như can tu